Bueno, ¿quién es este chico tan guapo? Hombre, pues estamos hablando de Miguel Ángel Font, que es fíjate, un compañero con el que yo ya coincidí en un proyecto hace tiempo común y ahora me hace mucha ilusión traerlo aquí a la tarde contigo, todo Silvia. Un director valenciano, Exactamente. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Se sonríe, es un hombre feliz. Sí, le estábamos preguntando que si le gusta la radio. Sí que le gusta. Y parece que nos va a dar juego, Ah, Silvia. qué bueno. Bueno, siempre, bienvenido, Bienvenido, es un placer. Bueno, ¿y qué es exactamente Thor? Por lo tanto, es un cortometraje, ¿no? Sí, es un cortometraje. Lo que pasa es que es un proyecto que, como se ha estado fraguando 2 años, al final hemos tenido la oportunidad de mezclar muchas cosas y al final hemos creado como una especie de LinkedIn a través de un proyecto, o sea, una especie de red de contactos para todo el mundo dentro del audiovisual, porque una de las filosofías principales de este trabajo es que Valencia no es un páramo en cuanto a talento, en cuanto a gente que haga cosas espectaculares. Por ejemplo, ya te digo que hemos trabajado desde con un diseñador de moda que se llama Fidel David, hemos trabajado con Abdelatif Widar, que es un actor que ahora está en El Príncipe, en muchas series, brutal. Hemos trabajado con Teresa Seco, que es modelo. Hemos trabajado con Tony Pons, que es hipnotista, y entonces a los actores los hipnotizamos. A mí lo que me da miedo es que me pregunten cosas que yo no quiero contar. No, vale, pues yo digo... que sí, hasta darme un poquito... Pero eso, hicimos ya Tony lo conozco hace años, ya hicimos un programa de televisión con él y sobre la hipnosis y aprendí un montón de cosas junto a él, viendo en directo todas estas experiencias. Y quise rendir un pequeño tributo en este proyecto hipnotizando a los actores, porque otra parte importante del trabajo es el making of que hemos hecho, que es por capítulos, es como una especie de serie para internet, y entonces hemos creado pues todo el documental de cómo se ha hecho desde escribir el guión a crear los elementos, digamos, de atrecho, que en vez de hacerlos con las manos o cogerlos de tiendas, pues los hemos hecho con impresoras 3D. Entonces hemos modelado en 3D todos los implantes o aplicaciones que aparecen en el proyecto, porque como es de ciencia ficción hay algunas cosas que la gente se pone en su propio cuerpo. Y al ser tan pequeñitos y tenían que tener una precisión, fuimos a Repro 3D, que es la tienda de aquí de Valencia, y nos hicieron ahí... Pero las máquinas estas que van haciendo las figuritas con ese hilo tan despacito, que son todas transparentes y tal. Yo conozco a gente que incluso ha hecho este tipo de artefactos manualmente, las impresoras 3D. Ahora parece que está irrumpiendo. Eso es el futuro. Yo tengo una. Además se puede imprimir incluso comida, que antes que decías lo de la cocina. Tengo una, lo juro. Sí. Me la compré con mis chicos, sí, tengo una. ¿Tú crees que yo me puedo resistir a eso? Una impresora 3D, venga, va, a la piscina. Venga, va, en vez de una joya, pon una impresora 3D, cada uno tiene su gusto. Por cierto, nos has mandado un tema, ¿no? Sí. Musical. Explícame, porque vamos a escucharlo, Javi lo tiene preparado. ¿Qué es este tema dentro del cortometraje? Este tema aquí, Josué... ¿Es la banda sonora? La ha compuesto el mismo compositor que ha hecho la banda sonora, que es Josué Vergara. Lo que pasa es que aquí Josué trajo a 2 figuras clave para la producción, que son José Manuel Moles, que es el que ha hecho la mezcla y el mastering, que es un tío brutal, tiene un oído muy bueno. Y cantando y tocando el cello, Nesrin Belmoj, que es una cantante y chelista impresionante, que tiene una voz, es de Francia y de Argelia, mitad francesa. Tiene ahí un cruce de los más. Tiene una voz muy sugerente, y entonces, gracias a esa canción, como vimos que funcionaba y que tenía mucha potencia, lo incluimos dentro de la propia banda sonora. Es decir, que al final íbamos mezclando una cosa con otra, como alquimistas, así un poco mezclando liquiditos. Haciendo juegos. Exacto. ¿Quieres que lo escuchemos? Oye, me está dando unas ganas de escucharlo. Vamos a ver. Aún suenan los ecos del llanto y los besos vacíos que hombres sin rostro ni alma dejan por mi piel. Y ya olvidé por qué elegí luchar por seguir de pie. Luego la podemos poner entera. Venga, que yo creo que a los oyentes de la tarde les está gustando luchar para seguir en pie. Es que eso es muy... Sí, hay ciertos mensajes, ¿no? Siempre positivos. Ya vivimos en una sociedad un poco pesimista a día de hoy. Qué pesados, siempre con lo mismo. Tienes razón, mío. Bueno, Exmile. Vamos a ver, sonríe.
Sonríe es el nombre de la canción. Sí que es cierto que es un viene juego de con Xmile, Smile. pero Xmile es el nombre del espacio donde ocurre el cortometraje. Es un edificio. Es un edificio. Del siglo XXII. Del siglo XXII. Uy, Diego, a ti esto no te sugiere nada. Siglo XXII. A mí me sugiere muchas cosas. ¿Qué nos puede contar? Cuéntame algo, que no desvelemos. Bueno, ¿Hasta dónde podemos leer? Podemos leer que es un proyecto que, principalmente trata sobre cómo la sociedad podría digitalizarse totalmente, ¿no? Ya vamos a buen paso con redes sociales, etcétera. Sí. Pero sí que es cierto que, aunque muchos proyectos de ciencia ficción optan por ofrecer una visión más oscura, como deprimente de todo, que la gente está entre humo, fuego, todo así muy tal. Estoy un poco harta de eso, Es que a mí el principal problema de este proyecto es que a mí no me gusta la ciencia ficción. Entonces, lo que pasa es que me encontré una historia que tenía que contarse ahí. Entonces, no había más remedio. Pues mejoró y le doy por aquí a ver. Bueno, igual has aportado una visión interesante. Sí, entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido pensar cómo podíamos hacer que todos los dispositivos móviles o todas esas redes sociales o todas esas conexiones, ¿no? que estamos a día de hoy utilizando, cómo podrían integrarse dentro de las personas, ¿no? Y a partir de ahí contar historias de cómo el cerebro humano puede cambiar tanto cuando al final te vuelves como una especie de cyborg lleno de redes sociales, publicidad, marketing, ruido en tu cabeza, que ya tenemos suficiente, pues aquí sería un paso más. Aquí es un poco más. Sí, y es porque hemos puesto en el guión que el oxígeno en la Tierra deja de producirse, entonces hay una especie de fin del mundo. Lo que pasa es que como existe una empresa que crea unos bioimplantes que se llaman bioapps, como las apps de los móviles, pues entonces la gente se los implanta y consiguen filtrar de manera alternativa esa atmósfera que tienen ahora en la Tierra y pueden sobrevivir. Entonces es como que ya el propio ser humano juega a decir, me da igual esto. Para no gustarte la ciencia ficción. No, pero este tipo de historias dan mucho juego, incluso si no estás imbuido en la ciencia ficción. Pero a ver, ¿cómo se es le la ocurre, realidad. ¿Cómo se le te ocurre? Eso es cosa tuya todo, ¿no? Sí, sí. Guión, historia, todo es cosa tuya. ¿Cuándo se te ocurre? Porque esto tiene que venir en un momento de inspiración. Es más que nada mirando un poco alrededor, quiero decir. Por ejemplo, a mí una cosa que me hace mucha gracia, o me pasa un poco de respeto, es todas las manipulaciones físicas que estamos a día de hoy pudiendo ser capaces de hacer, ¿no? La desfiguración, que creo que es una desfiguración más que lo contrario. Sí, que a veces abusamos un poco de querer transformarnos y tal. Exacto. Sí. Sé por dónde vas. Claro, a partir de ver eso... y a partir de ver, pues por ejemplo, todo el tema de las fotos de perfil, de todo cómo idealizamos nuestras vidas, que parece que no nos pasa nada malo, que somos perfectos, que somos los más ideales y los más felices. Sí, que dicen que todos somos guapos en el Facebook y en el Twitter. Pues entonces, si veas fotos mías no entro mucho en el pues aquí patrón. La base fue esa, es decir, cómo podemos llegar a realmente integrar eso en nuestro propio cuerpo, porque al final dentro de este trabajo lo que decíamos es que esos implantes que al principio están diseñados para salvarnos la vida, como es ayudarnos a respirar en un entorno hostil, se convierten en smart, y esas smartizaciones, como los móviles que antes servían para llamar y ahora sirven para ver YouTube, para poner tonterías, pues entonces eso mismo aplicado aquí sería que se genera como el invento del holograma por radiofrecuencia. Esto es que cada uno se configura su propio aspecto como si fuera un propio avatar, tu propia foto de perfil. Uy, ¿tú cómo te harías? ¿Tú cómo te harías, Miguel? Yo mismo, ¿no? No sé. ¿Tú cómo te harías, Diego, si tuvieras esa capacidad que...? Hombre, es que ya, fíjate, ya se lanzó en el mundo del videojuego con los Sims, sí, ¿no? El Second Life. El Second Life, este tipo ya de iniciativas. Ahí ya puedes jugar un poco a reinventar tu vida, tu apariencia e inclusive tu personalidad. Ay, yo no, yo creo que cambiaría pocas cosas. ¿Tú cambiarías muchas cosas? No lo sé, porque tuve un trauma de pequeño que una compañera del colegio me hizo en Sim, y a veces venía del colegio y se enfadaba conmigo porque mi Sim había hecho no sé qué. Yo decía, pero si yo no estaba en mi casa. Yo no he hecho nada. Entonces, ese grado de deshumanización humana extraña. O sea que en Xmile estás realmente denunciando. Bueno, o estás haciendo pensar a la gente, oye, cuidado que vamos hacia esto. Yo creo que no está bien sentar cátedra. Quiero decir que al final un proyecto de ciencia ficción es para pasarlo bien. Esto es un trabajo que, aunque estemos hablando de cosas así un poco filosóficas, siempre está los efectos especiales, la estética,
ética, todo esto. Pero sí que es cierto que invitamos a la gente que cada uno ponga de su parte, viéndola. Es como una experiencia. Al final, lo que nosotros planteamos es una experiencia para el espectador y que cada uno saque, me ha aburrido, me ha gustado, he flipado, me he puesto a pensar. Cada uno que saque ahí lo que quiera. Igual hay gente que dice, ostras, pues esta tecnología me encantaría tenerla, ¿no? Porque dices, bueno, sí, todo es esto posible. es como las redes sociales. Quiero decir, yo no estoy demonizando el uso de Internet. Eso es mi vida. O sea, yo trabajo por Internet. Es decir, que en ese sentido también hay muchos avances que hemos propuesto, pues que se pueden servir, o que incluso es gracioso porque esto lo escribí en 2013, y a día de hoy lo que estamos haciendo desde el Departamento de Comunicación es buscar noticias que tengan que ver con los inventos que salen en Xmail, que muchos de ellos están ocurriendo. O sea, hay muchas cosas que se van a ver en el proyecto que realmente... ya lo escribiste el 13. Sí, y que se van a ver en el futuro. Entonces, y no tardarán. No, entonces vamos a ver una cosa bastante curiosa a nivel práctico. Por y eso el edificio, el entorno también, sí. claro, está adaptado a lo que imagináis que podría ser un edificio del siglo XXII. No, ¿O no? Lo bueno es que aquí, como toda esta parte de ciencia ficción a mí no me gusta, cogí a Fidel David porque él es un diseñador que hace sobre todo vestuario victoriano, barroco, entonces se viene mucho al pasado, ¿no? Sí. Entonces, claro, hemos hecho una especie de mezcla futurista, muy futurista, con los hologramas, con todo esto, con los implantes, pero muy retro. Entonces la gente, como se puede cambiar de... Esto es como la gente que ahora se pone los pantalones casi por el ombligo, que eso es de los 90, sí. Pero ahora vuelve, ¿no? Entonces, como la moda es cíclica, pues aquí hemos planteado un momento de la sociedad en la que el holograma pues se pone de moda, ir así un poco con encaje, con corsé, con... De los siglos... ¿Has visto? Sí, igual que el mundo de las la realidad cortes. virtual. Sí, exacto. Que aquí ya lo hemos abordado, el tema de la realidad virtual. Y todo esto. Exacto. Oye, qué interesante. Y oye, chicos, ¿un cortometraje qué duración tiene? Bueno, hasta 29 minutos. Sí. Hasta de 0 a 29. ¿Y cuánto bruto requiere un cortometraje? Porque depende. Uy, me ha mirado y dice, uy. No, ¿Cuánto tiempo lleváis con esto? Nosotros rodamos en 2014, en noviembre. Lo que pasa es que es un proyecto que... Lo bueno de este trabajo es que toda la gente que ha habido, que de verdad son más de 60 personas involucradas y creciendo. Sí, y creciendo. Y creciendo es que hay más gente hay más gente que se va incorporando que mañana haremos un anuncio porque Xmail no solo va a verse y oírse, sino que vamos a jugar con más sentidos, y eso mañana en la presentación lo vamos a explicar. Uy, qué mola. Sí. Es que encima el hotelito, que ahí ya es un poco la satisfacción del entorno. A mí yo que me lo estoy imaginando. Pues entonces, claro, como todos nos hemos entendido muy bien, es un proyecto que así como de normal tú lo montas y ya está, aquí nos escuchamos mucho entre departamentos, sobre todo también porque hemos hecho como 2 escenas de animación, una de ilustración, una de, varios planos en 3D, planos secuencia que mezclan 3D y vídeo real, naves espaciales, hemos metido de todo, o sea, la gente va a ver de todo, ¿vale? Qué divertido. Entonces, claro, durante todo el proceso de creación de todo esto, todo el mundo iba diciendo, ostras, pues Miguel Ángel, y si ponemos esto no conecta con aquello. Entonces, tú al final lo que hemos establecido es una especie de comunicación entre muchos departamentos que de normal ni tendrían diálogo entre sí. Porque ¿qué tiene que ver moda con efectos especiales por ordenador? Lo hemos aplicado, por ejemplo. Lo habéis fundido todo. Sí, qué entonces, maravilla. Claro. Oye, no te vayas todavía, que aún hay más. ¿Vale? ¿Qué te parece si escuchamos un poquito ese tema que me gusta de Esto hay Sonríe? que aprovecharlo, Silvia. ¿Vale? Vamos a escucharlo un poco más, porque desde luego es sugerente, pero yo quiero saber qué se puede hacer para ser director. Se lo preguntamos, ¿Quieres ser directora? Nah, quiero que seas tú. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta sugerente voz y seguimos enseguida en la tarde de COPE Comunidad Valenciana. Ya olvidé por qué elegí luchar por seguir de pie. Encuentra mi nombre buscando entre redes y luces. Destello de vida perdida en un mundo virtual. ¿Cómo evitar la dulce droga que ahoga la humanidad?
Bueno, que nos agrada. Nos quedem el tema. Nos lo prestas, lo podremos utilizar aparte de la presentación. Por supuesto. Algún día y así también hablamos de su trabajo. La pregunta estrella. Miguel Ángel, cuéntame algo. ¿Cómo empezaste hasta llegar a director? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser director de cine? ¿Hacer cortometrajes? Bueno, yo empecé sin saber que quería ser director. Quiero decir, tenía unos amigos que nos gustaba el cine a todos y un día decidimos rodar cosas así un poco estúpidas, ¿no? Como se empieza con 18 años. ¿Con la Super 8? No tenía otro nombre. ¿Qué va? Con una cámara digital. Claro. Cero glamour. Cero glamour, dice. Entonces, nada, a partir de ahí, pues una cosa llevaba a la otra. Justo coincidió que cuando empezamos nosotros era el primer año de YouTube. Entonces fuimos descubriendo el hacer vídeos con YouTube. Entonces íbamos subiendo todo ahí, que allí, bueno, cuando teníamos 1000 visitas creo que estábamos entre los 10 más vistos de la semana. O sea, bueno, y ya éramos súper felices, ya, ¿no? Te estás flipando ya. Entonces, nada, una cosa llevó a la otra y al final, pues mis amigos es que no se dedica ninguno al audiovisual, soy yo un poco el alma solitaria. Y nada, lo que sí que es cierto es que poco a poco pues hemos ido encontrando más profesionales que entre unos y otros pues hemos ido creciendo y al final pues los que han querido seguir ahí, pues ahí seguimos. Yo tengo gente con la que trabajo desde el colegio. Mira, qué bonito. Sí, o gente que se va incorporando nueva, es decir, que al final esto todo es una sinergia y un encontrarse. Y trabajar en equipo, con personas. Pues mañana, no lo olvides, miércoles 2 de marzo a las 20 horas, Lotelito.